Buenas tardes. Bueno, bienvenido al profesor Fernando Atria. Muchas gracias por acoger nuestra invitación. Saludar a todos los asistentes, particularmente al representante del rector, don Sergio Radich, director de posgrado, que ha venido en representación de nuestra institución, a las académicas de la carrera de Derecho, a los estudiantes, a la jefa de carrera, la señora Angie Flies, también a los jóvenes que en conjunto con la dirección del Departamento de Ciencias Jurídicas han, digamos, acogido esta posibilidad de hacer una actividad en conjunto. A los jóvenes dirigentes de la Escuela de Derecho, a los representantes de cada nivel, a los delegados de la carrera, Derecho Renace, son ellos en conjunto con nosotros que hemos logrado materializar esta iniciativa. Y por supuesto a José, un tremendo amigo que nos ha permitido, también nos ha facilitado el tener todas las coordenadas para ubicar al doctor Fernando Atria. Son todas formas de hacer acciones en conjunto, son todas formas de vivir en una sociedad en donde la única posibilidad de avanzar es apoyándonos, es coordinándonos, es comunicándonos y planteando sobre todo una posibilidad de hacer las cosas cada día mejor. Y yo creo que esta iniciativa se enmarca en eso, en la posibilidad de avanzar cada día un poco más, pero la única mejor fórmula, más eficiente y la más humana siempre es avanzar juntos. Así que entre estudiantes, académicos, visitantes, profesores de otras universidades, ciudadanos, vecinos, amigos, compañeros, camaradas, etcétera, entre todos vamos a construir una mejor región y, por supuesto, la universidad que esta región se merece y la carrera que está dispuesta a jugársela por esta región. Muchas gracias a todos y esperamos con ansias al doctor Fernando Atria que comparta sus conocimientos y su tremenda experiencia académica e investigativa con nosotros. Muchas gracias. Como mencioné en un comienzo, es un agrado presentar al doctor Fernando Atria, quien es licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El profesor Atria, además, ha escrito una gran cantidad de libros, entre los cuales se encuentran Mercado y Ciudadanía en la Educación, La Mala Educación, ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile. 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano, La Constitución tramposa, entre otros. En esta jornada, el profesor Atria nos hablará de las trampas en la constitución política de nuestro país. Por favor, profesor. Quiero, por cierto, primero agradecer a la Escuela de Derecho de la Universidad de Magallanes por esta invitación a conversar con ustedes sobre las trampas de la Constitución y el problema constitucional. Lo hago en un momento, esto lo hacemos en un momento en que pareciera que el problema constitucional se ha perdido de vista, ¿no? Ha perdido urgencia política. Hace algunos años la cuestión estuvo muy en el centro de la discusión. Hoy día parece que estamos en un momento en que ese problema parece haber desaparecido. Y a mí lo que me interesa conversar con ustedes es intentar identificar ese problema para mostrar que aun cuando él, por razones que tienen que ver con la política nacional, no esté presente en el sentido de que no sea objeto de discusión o de acción política institucional, sigue siendo un problema,
sigue teniendo consecuencias, sigue causando daño, y entonces la situación en la cual se hace necesaria o será necesaria una nueva constitución sigue existiendo y solo resta esperar al momento en que va a volver a plantearse con relevancia pública. Para empezar a hablar del problema constitucional y para llegar a entender la función y las consecuencias que lo que yo he llamado las trampas constitucionales cumplen, es importante comenzar desde el principio, comenzar desde preguntas que pueden parecer como propias de un curso de teoría de la Constitución. De esos cursos que cuando los estudiantes tienen que tomarlos, se preguntan ¿para qué nos sirven estos cursos si no tienen nada que ver con la vida? Porque son pura teoría. Pero no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más útil para entender lo que está pasando y, en consecuencia, según el caso, para poder actuar, que tener una comprensión sofisticada de esa situación. En mi experiencia, sin embargo, el tipo de reflexión que los estudiantes aprenden en sus cursos de Derecho Constitucional no los habilitan, no facilitan entender la situación y el problema constitucional chileno. Y eso, por cierto, es un problema. Entonces, comencemos desde el principio. ¿Bajo qué Constitución vivimos? ¿Cuál es la Constitución bajo la cual hoy día Chile funciona? ¿Cuál es la Constitución vigente? Es la Constitución de 1980. Estamos todavía viviendo bajo la Constitución de Pinochet. Hay algunos que dicen que no. Formalmente pareciera que sí. ¿Cómo poder responder esta pregunta más allá de cuestiones puramente formales, de palabras? Eso, por supuesto, nos plantea una pregunta ulterior o anterior, y es, ¿qué es una Constitución? Claro, hay un sentido que es bien común entre abogados y juristas, que entiende que la Constitución es un determinado tipo de norma jurídica que está plasmada en un texto. De hecho, los abogados hablan del texto constitucional. El texto constitucional es la Constitución. Entonces, la Constitución, en esta comprensión, sería un texto del mismo modo que el Código Civil es un texto. Y lo que caracteriza al texto constitucional es que es un texto que es especialmente difícil de modificar, ¿no? El texto constitucional sería, de todos los textos que conforman el orden jurídico chileno, sería el texto más difícil de modificar, requiriendo en su caso 2/3 o 3/5 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, etc. Noten ustedes las consecuencias que se siguen de entender así el problema, o la Constitución. Si la Constitución es un texto, ¿cómo respondemos la pregunta de si vivimos todavía bajo la Constitución de 1980? O quizá bajo la Constitución de 2005, y tendríamos que decir que ya no es la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos. ¿Cómo responder la pregunta? Bueno, si la Constitución es un texto, tendríamos que decir, si el texto actual es el mismo texto de 1980, es la Constitución de 1980. Si el texto actual ya no es el mismo texto de 1980, no es la misma Constitución. Pero evidentemente, la pregunta se replica ahora. ¿Cuándo dos textos son el mismo texto? Claro, uno podría decir, para que un texto sea distinto de otro, basta que cambie cualquier cosa. Cualquier contenido de un texto que lo haga distinto del anterior hace que sea un texto distinto, lo cual sería, digamos, en rigor correcto, pero sería un poco absurdo, ¿no? Evidentemente puede haber cambios textuales que no cambian la Constitución. Para poner uno que es indiscutible, creo yo, el artículo 1, inciso 1 de la Constitución fue modificado. Originalmente decía, los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Actualmente dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es un cambio textual, pero es evidente que ese cambio textual no implica un cambio de Constitución. Por lo tanto, cuando hablamos de si una Constitución es la misma que la anterior, es una distinta, no nos sirve decir, basta que cambie cualquier cosa al texto. Lo que tendríamos que decir entonces es, si un texto es suficientemente distinto del texto anterior, entonces lo llamaremos un nuevo texto. Y esto ya
esto parece ser un poco más sensato, evidentemente. Esto admite que hay algunas modificaciones textuales que no hacen al nuevo texto suficientemente distinto del antiguo. Y que habrán otras entonces que sí lo hacen suficientemente distinto. Ahora, en esos términos, yo creo que es bastante indiscutible que vivimos bajo una constitución distinta de la de 1980. Por la sencilla razón de que si uno compara el texto de 1980 con el texto vigente, el texto es considerablemente distinto. Noten ustedes cómo a partir de la caracterización propia del abogado, la Constitución como un texto, uno llega naturalmente a la respuesta o a la conclusión de que la Constitución bajo la cual vivimos no es la Constitución de 1980. Ahora, esta es una manera de pensar la Constitución y el derecho constitucional que yo creo que es fundamentalmente incapaz de entender la importancia de la Constitución y el derecho constitucional. Porque es una manera de pensar que es ciega al hecho de que la Constitución tiene algo que ver con lo político o la política. Y entonces, para ver una explicación alternativa de la Constitución, uno puede preguntarse, ¿por qué se llama Constitución? Si se llama Constitución, ha de ser que constituye algo. Y entonces la pregunta obvia es, ¿qué es lo que la Constitución constituye que hace que la llamemos Constitución? Y la respuesta es, la Constitución constituye lo político, ¿no? La Constitución constituye instituciones políticas. La Constitución crea procedimientos, órganos y procedimientos a través de los cuales se forma una voluntad política que es luego caracterizada como la voluntad de todos, ¿no? La ley es la voluntad soberana. La soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo. Por lo tanto, la ley es la voluntad del pueblo o de la nación. Y la manera en que se forma esa voluntad está fijada en la Constitución. La Constitución, entonces, es una decisión, una o varias decisiones fundamentales sobre la política, sobre cómo se crea la voluntad política, cómo se forma ella, cómo se ejerce el poder político, para qué se ejerce, cuáles son sus finalidades, y entonces aparecen las listas de derechos constitucionales, etc. Entonces, en este segundo sentido, la Constitución ya no es un texto, la Constitución es una decisión fundamental sobre la forma política. Y si la decisión es si la Constitución es una decisión fundamental sobre la forma política, entonces nuestra pregunta ahora, si vivimos bajo la Constitución de 1980 o no, cambia de contenido, porque ya no estamos preguntando por si ha cambiado el texto, si el texto es suficientemente distinto. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es si nosotros vivimos todavía, si si la política bajo la cual vivimos tiene la forma que tiene, como consecuencia de la decisión tomada en 1980. Es decir, si la decisión fundamental tomada en 1980 sobre la forma de la política es la misma que tiene hoy día vigencia. Esa sería la pregunta. El texto podrá cambiar muchas veces. De hecho, mirarlo así nos permitirá decir, hay veces, o puede haber veces, en que los cambios textuales sean nueva Constitución. Los cambios textuales serán nueva Constitución cuando esos cambios textuales manifiesten, expresen un cambio en la decisión fundamental sobre la forma política. Y esos cambios textuales serán una mera reforma constitucional cuando sean cambios que afectan partes del texto constitucional sin afectar la decisión fundamental sobre la forma política. Entonces el paso siguiente es preguntarnos cuál es la decisión sobre la forma política adoptada que se llama, a la que denominamos Constitución de 1980, y es esa forma la que todavía existe. Y eso nos lleva a la caracterización de la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 fue una respuesta a un problema. Y el problema puede sintetizarse así: ¿cómo evitar que en Chile pase lo que está pasando ahora mismo, dicho en 1978-79, cómo evitar que en Chile pase lo que está pasando ahora mismo en España? ¿Qué es lo que estaba pasando en España? En España, después de una dictadura que había durado varias décadas
y que se había jactado de dejar todo atado y bien atado. No habían pasado 2 años desde la muerte del dictador y había habido algo parecido a una asamblea constituyente que había llevado a una nueva constitución, y esa nueva constitución le había dado al Estado español una forma política distinta, y de ese entramado institucional que había dejado todo atado y bien atado, pocos años después no quedaba prácticamente nada. No estoy diciendo que no quedaba nada del franquismo en términos sociológicos. No estoy diciendo que la transición española fue una transición ejemplar, porque ahora mismo los propios españoles están teniendo dudas al respecto. Lo que sí estoy diciendo es, del edificio institucional construido penosamente durante 4 décadas y que había dejado todo atado y bien atado, no quedaba mucho 2 años después. Y entonces la pregunta para quienes estaban en el esfuerzo de constitucionalizar la dictadura era: ¿cómo asegurar que el modelo económico y político neoliberal, que solo pudo ser creado en Chile en condiciones de dictadura, porque no habría habido plan laboral o no habría habido AFPs como las hay si no hubiera sido porque fue en dictadura, pero cómo asegurar que ese modelo subsistiría después del fin de la dictadura? Esa era la pregunta, y la Constitución de 1980 fue la respuesta. Fue una respuesta inteligente, en el sentido de que fue una respuesta que se dio cuenta del momento en que la pregunta o el problema era formulado. Si ustedes van a las actas constitucionales, ustedes verán que esta cuestión se discutió constantemente. Y dentro de la Comisión Constituyente, había quienes creían que el problema era la democracia. Y que entonces la manera de solucionar el problema era que la decisión fundamental sobre la forma política fuera una decisión no democrática. Entonces, por ejemplo, ustedes escucharán o podrán leer, y esto está en las actas de la Comisión Ortúzar, que el que después fue presidente del Tribunal Constitucional bajo la democracia, el profesor Raúl Weltersen, opinaba que el presidente de la República no debía ser elegido por sufragio universal, porque elegir al presidente por sufragio universal era un caldo de cultivo para la demagogia. Y entonces, en vez de ser elegido por sufragio universal, el presidente de la República, proponía él, que la Constitución dijera que sería elegido por lo que él llamaba el Comité de la República. Y el Comité de la República sería formado, bueno, por hombres buenos y probos. Digo hombres aquí con conciencia de lo que hombres significa ahora. Y esos hombres buenos y probos elegirían al presidente de la República, y de ese modo entonces se aseguraría que el presidente de la República fuera una persona, un hombre razonable y sensato. ¿Qué mejor demostración que el hecho de que el sufragio universal podía llevar a decisiones nefastas, que lo que había ocurrido en Chile, que hoy día hace exactamente 48 años, ¿no?, que había sido elegido un presidente marxista? ¿Qué mejor demostración que el problema del sufragio universal? En ese contexto fue, creo yo, Jaime Guzmán el que se dio cuenta de que una solución de ese tipo, es decir, enfrentar el problema de cómo evitar que en Chile ocurriera lo que estaba ocurriendo en esos mismos días en España, por la vía de adoptar una constitución antidemocrática, o sea, que explícitamente negara el principio democrático, él se dio cuenta de que eso habría significado que la Constitución duraría lo mismo que el orden franquista. De hecho, algunos de ustedes quizá lo recuerdan, eso fue lo que ocurrió con el orden municipal. La Constitución original no tenía un orden municipal democrático. Los alcaldes no eran elegidos por el sufragio universal, eran elegidos por unos órganos corporativos, los CODECOS, los COREDES, etc. Y todo eso fue barrido a los 3 años, el año 93, con una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en esta época, sobre todo en esa época, era evidente que el único principio legitimador estable, políticamente hablando, era el principio democrático. Lo que quiere decir, ninguna constitución que no sea vista como una constitución democrática puede pretender ser estable. Y entonces la solución no podía ser una constitución antidemocrática, una decisión fundamental que no fuera democrática.
Tenía que ser una decisión fundamental que reclamara ser democrática, pero que de algún modo evitara el riesgo de una forma política democrática. El riesgo de la forma política democrática, por supuesto, era el riesgo de que lo que se había construido durante la dictadura fuera transformado rápidamente. Y para eso entonces la forma fue una constitución cuya decisión política fundamental es darle al poder político forma democrática, pero neutralizarlo para evitar cualquier decisión transformadora que proviniera de él. Y eso son lo que yo he llamado las trampas constitucionales. Y yo digo trampas no como un ejercicio mío de retórica, etcétera. Yo digo trampas a propósito de alguna cita que alguno de ustedes quizá habrá escuchado de Jaime Guzmán, en que explicaba cuál era el sentido. Porque todo esto fue transparente, nada fue oculto. Lo que hace, por supuesto, más interesante la pregunta de cómo es que nos demoramos tanto en darnos cuenta. Porque todo esto fue transparente. Jaime Guzmán decía, de lo que se trata es que la Constitución cree un contexto que haga que si llegan a gobernar nuestros adversarios, ellos se vean compelidos a hacer algo no muy distinto de lo que nosotros mismos, es decir, la UDI, anhelaríamos. Hagan algo no tan distinto de lo que nosotros mismos anhelaríamos, porque la cancha está creada de ese modo. Cuando uno tiene un juego en que la cancha está diseñada de un modo en que solo un equipo puede ganar, yo creo que no hay abuso alguno en decir, ese es un juego tramposo. Eso es el paradigma de una trampa. Ahora, yo creo que a estas alturas no tiene mucho sentido ir una por una, especificando cuáles son las trampas, porque yo creo que la cuestión ya es a estas alturas de la discusión más o menos obvia. Simplemente mencionarlas rápidamente. Durante todos los 80, los partidos marxistas estuvieron constitucionalmente proscritos. El Senado de la República, desde 1990 en adelante, estuvo intervenido por prácticamente un tercio de sus miembros, que fue designado de modo tal que quienes tenían continuidad con el proyecto político de la dictadura tuvieron mayoría en el Senado hasta el año 2005, pese a que perdieron todas las elecciones. Salvo algunos meses por desafueros del senador Errázuriz y el, entre comillas, senador Pinochet. Entonces, noten ustedes lo que esto significa. Significa que el hecho de ganar en elecciones no se traduce en mayoría parlamentaria. Entonces uno se pregunta cuál es el sentido del Parlamento. El Parlamento no es expresar las mayorías manifestadas en elecciones, el sentido del Parlamento es neutralizar esas mayorías. Entonces el Senado estaba intervenido por senadores designados para aprobar o modificar ciertas leyes, que eran las leyes más importantes desde el punto de vista de la mantención del modelo. Se requiere un quórum de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, lo cual, por supuesto, sumado a lo anterior, era imposible. Era imposible sin obtener el consentimiento de quienes tenían continuidad con el proyecto político de la dictadura, evidentemente. ¿Qué es lo que significaba el hecho de tener que obtener el consentimiento de quienes tenían esa continuidad? Respuesta, que las decisiones que podrían ser tomadas iban a ser decisiones que no transformaban ese modelo, que lo podían modificar aquí o allá, pero el test que aseguraba que no se tomaran decisiones transformadoras es que las decisiones transformadoras no lograrían reunir detrás de sí 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, máxime cuando el Senado además estaba intervenido por un tercio de senadores que tenían garantizado ese compromiso. Y por supuesto todo esto con un sistema electoral que era un sistema pensado para neutralizar la idea de representación democrática. Ahora, este problema, yo quiero pasar relativamente rápido sobre él. Por cierto, si ustedes quieren, después podemos conversar sobre él. Pero creo que cuando hablamos del problema constitucional 28 años después, las cosas son distintas. Porque yo creo que el problema fundamental que hoy día enfrentamos, no el problema fundamental del año 90, el problema fundamental que hoy día enfrentamos es que esas neutralizaciones, los senadores designados, el sistema binominal, los quórums de aprobación de la ley, los quórums de reforma constitucional, esas neutralizaciones hoy día son mucho menos relevantes de lo que fueron.
pero en algún sentido son mucho más relevantes. Son menos relevantes porque algunas de ellas han desaparecido. Los senadores designados fueron eliminados el año 2005, porque, para usar la elegante expresión del ministro actual de Justicia, ya estaban a punto de ser neteados, ¿no? De tocar 5 para ti, 5 para mí, y entonces iban a dejar de hacer una diferencia. El sistema binominal fue eliminado, no de la mejor manera, no reemplazado por el mejor sistema, pero fue eliminado el año 2015. Entonces uno podría decir, bueno, las trampas han ido cayendo y entonces ya la cuestión se ha ido cambiando. Yo creo que eso en alguna medida es verdad, pero no en el sentido importante. Porque 28 años después, las trampas constitucionales, o mejor dicho, la neutralización que era la finalidad de esas trampas, transitó de las reglas institucionales a la cultura política que podríamos llamar binominal. Entonces nuestro problema hoy día no es que hayan reglas neutralizadoras, aunque ese problema todavía existe y el Tribunal Constitucional se encarga de vez en cuando de recordarnos, ¿no? Que la Constitución existe para neutralizar la política democrática, que la Constitución existe para que no pueda haber eficaz protección de los consumidores, que la Constitución exista para que no pueda haber una eficaz proscripción del lucro en la educación superior o en la educación universitaria, que la Constitución exista para que no pueda haber una eficaz legislación de aborto, etc. Cada cierto tiempo el Tribunal Constitucional se encarga de recordarnos que esas trabas institucionales, las trampas, todavía existen. Pero el problema fundamental, creo yo, hoy día, es que la Constitución neutralizadora creó una cultura política neutralizada que floreció bajo ella, que es la cultura política binominal. Y el problema entonces hoy día es que nosotros vivimos bajo una política neutralizada. Una política neutralizada es una política que se entiende incapacitada para tomar decisiones transformadoras. La siguiente frase, creo yo, refleja la neutralización que caracteriza la cultura política binominal de la mejor manera posible. Si uno pudiera entender lo que significa más allá de los eslogans y de Chilezuela y de todas esas otras cosas, todo ese ruido que impide la comunicación política. La frase es la siguiente, yo le pido, piensen ustedes en ella 2 minutos antes o 2 segundos antes de reaccionar. Es una frase que uno podría escuchar a cualquier político hablando cuando ponen voz grave para manifestar ideas importantes, ¿no? Ellos dicen, Chile necesita grandes transformaciones que serán logradas con grandes acuerdos. Y uno se pone a pensar, ¿es que esta gente no tiene experiencia política? ¿Es que esta gente no sabe que el statu quo, por definición, siempre es defendido por alguien? Porque el statu quo siempre juega en beneficio de alguien. ¿Es que esta gente cree que las grandes transformaciones pueden ser transformaciones acordadas por todos? Y la respuesta es, eso es evidentemente imposible. No imposible conceptualmente. Es decir, no es imposible teóricamente. Teóricamente, bueno, para que en Chile existiera un Estado social y democrático de derecho, con derechos sociales garantizados, todo lo que es necesario es que, según el caso, 2/3 de senadores y diputados en ejercicio voten por eso. Y no es contradictorio políticamente que pase eso, es simplemente imposible, políticamente hablando. Perdón, no es conceptualmente contradictorio, no hay nada incoherente en la idea de que 2/3 de los senadores y diputados voten por crear el estado de bienestar universal, etcétera, en Chile. Es simplemente que eso es políticamente imposible. Entonces, las grandes transformaciones no pueden ser el objeto de grandes acuerdos. Si son por grandes acuerdos, no son grandes transformaciones. Si son grandes transformaciones, no serán grandes acuerdos. Con esto yo no estoy diciendo nada sobre lo bueno o malo de los acuerdos, ni nada de eso, que es todo este ruido que impide la comunicación política genuina. Estoy simplemente haciendo una constatación obvia. El statu quo siempre tiene defensores, porque el statu quo cede en beneficio de alguien. Esa es una cultura política neutralizada, una cultura política que no está en condiciones de asumir la tarea de tomar decisiones genuinamente transformadoras. Y entonces las decisiones que intenta tomar cuando se enfrenta o cuando aparecen en la sociedad, cosa que yo creo que ha sido cada vez más clara desde 2011 en adelante, aparecen demandas transformadoras. Resulta que la política institucional no es capaz
de procesar esas demandas sin transformarlas en algo distinto. Y por eso surge esta idea de que las demandas o las reformas son siempre con letra chica, porque tienen un discurso en que se destaca su aspecto transformador, pero tienen una realidad en la cual esa negociación parlamentaria buscando sortear las trampas y lograr de ese modo grandes acuerdos asegura que esas transformaciones van a ser transformaciones, no van a ser transformaciones, van a ser lo que la política binominal llama perfeccionamientos. Entonces, es bien interesante que se use la palabra perfeccionamientos. Perfeccionar es una reforma que ratifica la idea central de lo reformado, pero la mejora. ¿No? Esa es la diferencia entre un perfeccionamiento y una reforma. Perfeccionar el sistema de AFP es precisamente ratificar un sistema de pensiones basado en el ahorro individual y administrado por administradoras privadas, pero mejorarlo creando cuestiones como la pensión básica solidaria, etc. Ojo, con esto no estoy tomando partido en contra de la pensión básica solidaria, estoy simplemente tratando de entender. Eso es perfeccionar. Transformar sería, bueno, discutir seriamente la posibilidad y decidir que el sistema de pensiones no sea un sistema de ahorro individual, o que sea un sistema de ahorro individual, o que el sistema de salud no sea un sistema público para los más pobres y un sistema de seguros privados para los más ricos. Eso es transformar. Perfeccionar es ratificar la idea central que define a la institución respectiva y mejorarla en algún aspecto más o menos importante pero marginal. Entonces, nosotros vivimos 30 años después, y estoy tomando 30 años porque estoy contando desde 1990. La Constitución, en rigor, estuvo suspendida desde 1980 hasta 1989, así que 30 años es la medida correcta. 30 años de práctica política bajo una Constitución neutralizadora crearon una cultura neutralizada. Y nuestro problema hoy día es esa cultura neutralizada, porque esa cultura neutralizada ya no está neutralizada. Y yo creo que este es uno de los aprendizajes más claros que surge del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Esa cultura política no está neutralizada ya, o la neutralización ya no se reduce a exigencias institucionales de reglas, las reglas que exigen 4/7 de los votos de senadores y diputados en ejercicio. Eso todavía existe, no estoy ni por un segundo implicando que eso ya no es relevante. Lo que estoy diciendo es que hay una neutralización más fuerte, y es la neutralización que define a la cultura binominal. Y la cultura política binominal es una cultura que va a subsistir por mucho al propio sistema binominal, porque los cambios culturales son lentos. Tomó 30 años crear la cultura política binominal. No es razonable pensar que va a tomar mucho menos que esa transformarla. Ahora, ¿qué consecuencias tiene Les pido ahora, reflexionar a partir de este punto. Nosotros vivimos bajo una cultura política neutralizada. Una cultura política neutralizada es una cultura política que no puede asumir una tarea transformadora. De hecho, si uno piensa en los últimos 30 años, y no han sido cualquiera 30 años en la historia de Chile, se supone que Chile ha sufrido una transformación y modernización extraordinariamente acelerada en estos 30 años. Intenten pensar ustedes en algún caso en que la política haya sido capaz de identificar un problema grave que requería una transformación considerable de lo que existía para ser enfrentado, y que haya sido capaz de identificar ese problema, identificar la transformación necesaria y hacerla de modo eficaz. Yo creo que en estos 30 años no hay ningún caso. Estoy exagerando, yo creo que hay un caso, que es el caso de la reforma procesal penal. Pero fuera de la reforma procesal penal, yo creo que no hay ningún otro caso en que haya habido un problema correctamente identificado y eficazmente solucionado mediante una decisión transformadora que viniera de la política. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias políticas de una cultura política neutralizada? ¿Qué es lo que deberíamos esperar que pasara? Y para formularnos esta pregunta, lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva desde la cual miramos el problema. Porque ahora tenemos que preguntarnos, asumiendo, si han ido conmigo en el argumento, podremos por supuesto discutirlo, ustedes podrán hacer las preguntas, en fin, pero asumiendo el argumento hasta ahora,
dada una cultura política neutralizada, ¿cómo esa cultura política neutralizada afecta al ciudadano común y corriente? A lo que hoy día se llama al ciudadano de a pie. Ciudadano con minúscula, porque ciudadanos con mayúscula es bueno, esa es otra historia. ¿Cómo afecta a las personas comunes y corrientes vivir bajo una cultura política neutralizada? La primera consecuencia, que es evidente, creo yo, es que esa cultura política neutralizada no va a ser capaz, por definición, porque eso es una cultura política neutralizada, no va a ser capaz de tomar y procesar eficazmente demandas transformadoras que surjan de la sociedad. Por consiguiente, en la medida en que no surjan demandas transformadoras, no se va a notar que se trata de una cultura política neutralizada. En la medida en que surjan demandas transformadoras, va a haber una creciente incapacidad de la política de dar cuenta de ellas. Yo creo que para notar esto, porque puso esto en evidencia lo que ocurrió en Chile en 2011, y desde entonces es relevante. Porque yo creo que el 2011 fue la primera vez que surgió con suficiente magnitud política una demanda transformadora, en este caso referida a la educación. No es que no haya surgido antes, por cierto, ¿no? El movimiento del 2011 no cayó del cielo, hubo movimientos anteriores, hubo demandas anteriores, pero yo creo que antes de 2011 la demanda por una transformación en materia educacional no había adquirido la magnitud que adquirió el 2011. El 2011 se hizo inevitable, imposible de ignorar como demanda transformadora. Hay que recordar, por lo demás, que el 2011 no fue el año de la educación. El movimiento de la educación, el movimiento del 2011 comenzó no por educación, comenzó por Hydro Aysén. Y después se sumó el abuso con el caso La Polar, etc. O sea, varias cosas ocurrieron el año 2011, que yo creo que eran todas descifrables en términos de impugnación del modelo neoliberal. Ninguna de esas demandas ha podido ser eficazmente realizada. Con esto no estoy emitiendo un juicio sobre la reforma educacional del gobierno de Bachelet. En términos de mi opinión, yo creo que ha sido sin duda alguna el gobierno más transformador, en sentido positivo, por cierto, desde 1990, pero desde el punto de vista de la realización de la demanda de la transformación de la educación, de la mercancía en un derecho social, es evidente que se quedó corto. Se quedó corto a pesar de que tenía, en principio, aparentemente, todas las condiciones para hacerlo. Tenía mayoría en ambas cámaras. Tenía el apoyo de una elección que le daba un apoyo inicial considerable. Y sin embargo, fue imposible. ¿Por qué? Porque el problema no está... hay un problema con una cultura política incapaz de transformar. Y entonces los ciudadanos, cuando observan que surgen de la sociedad demandas de transformación, o que hay problemas que requieren transformación, y ven que el sistema político no es capaz de hacerlo. Y no es capaz de hacerlo con la educación, a pesar de todas las personas que han marchado durante todo este tiempo por una nueva educación. No es capaz de hacerlo con la AFP, y da lo mismo, en realidad. Cuántas personas marchen contra la AFP, el sistema político institucional no es capaz siquiera de tomarse en serio la posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP. Noten ustedes lo que eso significa. No me estoy quejando de que el sistema político no haya podido eliminar la AFP. No, eso es mucho pedir todavía. Pero simplemente que la posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP sea una posibilidad seriamente discutida. El sistema político institucional es incapaz incluso de eso. Entonces, no importa el tamaño y la magnitud de la demanda por una nueva educación, el sistema político institucional no va a ser capaz de realizarla. No importa cuánta gente marche contra la AFP, el sistema político institucional no va a ser capaz de considerar la posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP. Y entonces no importa el hecho, para poner un caso distinto, que no tenga que ver con marcha ciudadana, sino con una necesidad de transformación imperiosa, no importa que las ISAPRES lleven una década siendo condenadas en casi 1 millón de causas por tener una estrategia de negocios que se basa en lo que los tribunales llaman violación de derechos constitucionales de sus afiliados. Y antes de seguir, por lo menos, como aquí entiendo yo que la mayoría del auditorio son estudiantes de Derecho, noten ustedes lo que esto significa.
Aquí hay un negocio cuya estrategia de negocios descansa en algo que los tribunales de justicia 1 millón de veces durante 10 años han calificado como violación de derechos constitucionales y siguen teniendo la misma estrategia de negocios. Y al 90% de los afiliados que no recurre de protección, le siguen subiendo los planes en violación de sus derechos constitucionales. Y el sistema político institucional observa impávido. ¿Qué quiere decir derechos constitucionales? O sea, que toda esta retórica de que los derechos constitucionales son los derechos fundamentales, son los más importantes, bla, 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 significa nada ante esto. Es irrelevante públicamente que la estrategia de negocio de las ISAPRES descanse en violaciones de derechos fundamentales, porque lo hacen después de 1 millón de casos, después de 10 años, sin que nadie levante una ceja en el sistema institucional. Entonces, ¿qué es lo que se dice el ciudadano? El ciudadano se dice, creo yo, si la política no existe para articular y procesar y realizar demandas de transformación que vienen de la sociedad, ¿a qué se dedican los políticos? ¿Para qué existen? ¿Cuál es el sentido de la política institucional? Y se empieza a responder de un modo que queda mucho más claro cuando se observa la segunda característica, o la segunda consecuencia desde el punto de vista del ciudadano. La primera es, el ciudadano observará que el sistema político es incapaz de procesar demandas sociales de transformación, ya sea que surgen de la sociedad, ya sea que son imperiosas por otras razones, como el ejemplo de las ISAPRES. Esa es la primera. Un sistema incapaz de procesar demandas de transformación. Segunda, es un sistema, una cultura política neutralizada, es una cultura política incapaz de enfrentarse a otros poderes. Y la verdad es que esta segunda parte de la explicación se me ha hecho muchísimo más fácil después de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el CERNAC. Porque si la cultura política está neutralizada, bueno, una cosa, lo que se pretende es que no pueda transformar, pero hay otra cosa que no puede hacer. No puede tomar decisiones que afecten los intereses de quienes tienen poder fáctico considerable. ¿Quién tiene poder fáctico hoy día en cantidades significativas? Bueno, permítanme caracterizarlo como una expresión ligeramente pasada de moda. El capital. El capital tiene poder fáctico. Las ISAPRES tienen poder fáctico. Y por eso da lo mismo que sean condenadas por 10 años 1 millón de veces, ¿no? El retail tiene poder fáctico. Las AFP, desde luego, tienen poder fáctico. Contra ellas no es posible tomar, o sea, afectando sus intereses, no se pueden tomar decisiones político-institucionales. Solo se pueden tomar las decisiones que ellos aceptan. Entonces, a fines del siglo pasado, se pudo crear un CERNAC. Es decir, la gran empresa aceptó que se creara un CERNAC, pero solamente bajo la condición de que fuera un CERNAC que solo pudiera mediar, que no pudiera sancionar, que no pudiera fiscalizar eficazmente, etc. Que solo pudiera mediar. Esos fueron los términos. Porque cualquier cosa más que eso habría afectado los intereses de la gran empresa. Y entonces ahora cuando se intentó, digamos, casi 20 años después, modificar el CERNAC para transformarlo en un CERNAC de verdad, bueno, haciendo un esfuerzo de educación cívica para que todos los chilenos lo tengamos clarísimo, la Cámara Chilena de Comercio fue al Tribunal Constitucional a pedirle al Tribunal Constitucional que el Tribunal cumpliera la función para la cual el Tribunal Constitucional existe, que es mantener la neutralización de la política. Y el Tribunal Constitucional, por cierto, obediente, hizo exactamente eso y declaró inconstitucionales no toda la nueva legislación sobre el CERNAC, solamente aquella parte de la legislación sobre el CERNAC que afectaba seriamente los intereses, o que podía afectar seriamente los intereses de la gran empresa. Y cuando el legislador creyó que podía dictar una ley que enfrentara eficazmente el problema del lucro en la actividad universitaria, entonces las universidades privadas fueron al Tribunal Constitucional y le pidieron al Tribunal Constitucional que cumpliera la función
para la cual el Tribunal Constitucional ya existe, y el Tribunal Constitucional, obediente, dijo que no había ningún problema, por cierto, en que el legislador dispusiera que no podía haber lucro en las universidades. Eso está muy bien, pero que esa regla, que es la regla que de verdad importa, porque es la regla que afecta a los intereses de quienes tienen del capital en la educación superior, esa regla que prohibía a las empresas con fines de lucro ser controladoras de universidades, esa era inconstitucional y tenía que ser eliminada. Entonces, una política que no puede enfrentarse al poder fáctico del capital deja al ciudadano totalmente desprotegido, naturalmente. Y entonces el ciudadano se encuentra con que cada vez que se enfrenta a alguien que tiene poder, pierde. A eso se le llama abuso. Entonces el ciudadano se pregunta, ¿por qué? Y cada vez que sufre abuso, el ciudadano se da cuenta de que la ley está del lado, no del ciudadano, sino del lado del abusador, autorizando o por lo menos no excluyendo o no siendo eficaz en excluir ese abuso. A pesar de que todos sabemos cuáles son las formas del abuso. Es decir, el ciudadano se enfrenta al hecho de que la ISAPRE le sube el plan y todos sabemos cuál es el problema, se ha dicho 1.000.000 de veces, etc. Pero el ciudadano se encuentra con que no hay un mecanismo legal adecuado para evitar ese abuso. Está bien, puede recurrir al recurso de protección, está bien. Pero el legislador no ha hecho nada. Entonces ahora, recuerden ustedes la pregunta que quedaba pendiente. Si los políticos, si la política institucional no existe para procesar demandas de transformación, para realizar los intereses de la ciudadanía, ¿para qué sí existe? ¿Cuáles son los intereses que sí los mueven? Y entonces el ciudadano, ahora, después de constatar este segundo momento, se responde obviamente. Se dice a sí mismo, bueno, está claro que la política existe para servir los intereses del capital, los intereses de la gran empresa, los intereses de quienes financian a los políticos, o sus propios intereses. Y esa, creo yo, es la explicación de que una expresión que la conoce la ciencia política desde hace 80 años o más, se ha hecho en esta época tan habitual para describir la política. Porque hoy día los políticos, entre comillas, son descritos como miembros de la clase política. Y noten ustedes lo que quiere decir esta idea, de que los políticos, con independencia de su afiliación partidaria, es decir, con independencia de su ubicación en lo que ingenuamente los ciudadanos creeríamos que es el espectro ideológico, de estar más a la izquierda, más a la derecha, con independencia de eso, ellos pertenecen a una clase. Y si pertenecen a una clase, tomémonos en serio las palabras, quiere decir que tienen intereses de clase y que actúan en defensa de esos intereses de clase, no en defensa de los ciudadanos. Y entonces lo que se produce es un divorcio cada vez más radical entre la ciudadanía y la clase política. Este divorcio, por supuesto, no es baladí, porque ese divorcio hace que las posibilidades de la política de actuar transformadoramente sean aún más exiguas. Porque una política transformadora solo puede obtener poder para transformar de sus vínculos con la sociedad. Si ese vínculo está cortado por un divorcio como el que hoy día existe, entonces la política transformadora se hace literalmente imposible. Hasta cierto punto uno tiene que pensar la política como si fuera física. Dime cuán grande es el objeto que tú quieres mover y yo te diré cuánta fuerza necesitarás ejercer. Y si tienes menos fuerza que eso, bueno, dedícate a otra cosa. Búscate otra cosa, otro objeto que sí puedas mover. Entonces, en vez de buscar transformaciones, busca perfeccionamientos. Porque los perfeccionamientos requieren menos fuerza. Los perfeccionamientos son el tipo de cosas que se puede hacer descansando en la muñeca parlamentaria, en la habilidad de un grupo para lograr una cosa por aquí y una cosa por allá. Una transformación, eso solo se puede hacer cuando la dimensión política e institucional de la fuerza transformadora es solo una dimensión, es solo el reflejo de una fuerza social que la empuja. Cuando nosotros conocemos, la política que nosotros conocemos es una política en que la clase política y la sociedad están totalmente divorciadas, entonces las posibilidades de transformación son cercanas a cero. No quiero terminar en una nota tan poco optimista, sin embargo. Porque yo creo que no hay razones para ser pesimista. O sea, siempre hay, por supuesto, pero en este caso no. Entonces, déjenme terminar con un par de ideas sobre la nueva Constitución y el poder constituyente, etc.
Poder constituyente, por supuesto, también es una de esas nociones que los profesores de Derecho Constitucional han privado de todo sentido, ¿no? Entonces, los que hayan tenido Derecho Constitucional, no tengo idea cuál es el curso de Derecho Constitucional, no sé si el profesor de Derecho Constitucional está aquí presente, espero no ser visto como así. No estoy hablando de ningún curso en particular, estoy hablando en general del tipo de reflexión que yo creo que es común en materia constitucional, ¿no? Digamos, el profesor de Derecho Constitucional va a decir, el poder constituyente tiene dos tipos, se divide en poder constituyente originario y poder constituyente derivado, y bla, bla, bla. Noten ustedes, esto es lo que significa, lo que está diciendo el profesor con eso es que hay un género, que es poder constituyente, que tiene dos especies. Las dos especies son partes del mismo género. O sea, la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, en esta lógica, es más o menos análoga a la diferencia que hay entre una vaca y un caballo, ¿no? Ambos son mamíferos. O sea, en el fondo son lo mismo. En algún sentido estructural profundo son lo mismo y tienen diferencias, por supuesto, que hacen que no puedan... En fin, yo creo que todo eso es un error. Poder constituyente tiene que ser entendido de una manera totalmente distinta. Y para entender cuál es el punto, es útil comenzar recordando esta afirmación que alguna vez hizo Luis Messina. Él decía, si todos los afiliados a la AFP se cambian al fondo E, se acaba la AFP. Y uno dice, oh, pero qué fácil es acabar con la AFP. Todo lo que hay que hacer para acabar con la AFP es que todos los afiliados se cambien al fondo E. Miren, el poder está en nosotros, todo está en ti. ¿No? Por supuesto, para cualquiera que sepa dos cosas acerca del mundo, la consecuencia de lo que Messina lo que dice es verdad. Si todos los afiliados se cambian al fondo E, se acaban la AFP. Eso, o sea, el hecho es verdad. Pero lo que el hecho significa, la consecuencia que nosotros tenemos que sacar de eso no es, mire qué fácil es acabar con la AFP. La consecuencia es precisamente la contraria. La consecuencia es, mire qué difícil es desarrollar la capacidad de actuar todos en concierto. Porque si la tuviéramos, tendríamos un poder más grande que el que da la AFP. Pero eso lo único que muestra es cuán difícil es. Eso, la capacidad de actuar en concierto, eso es poder. Eso es lo que yo voy a llamar poder en esta parte final, lo que sigue. Entonces, la nueva Constitución requiere poder. Requiere un poder suficiente para tomar una nueva decisión sobre la forma política, que no es cualquier clase de poder, es poder con una diferencia de otros poderes, una diferencia cuantitativa. Es poder, pero mucho, así como mucho, mucho. El proceso constituyente es el proceso de construcción de ese poder. Y entonces yo veo, por ejemplo, a los cabildos autoconvocados de lo que yo creo que en definitiva fue el frustrado proceso constituyente de Bachelet, pero esos cabildos autoconvocados fueron un aporte a la construcción de poder, porque la construcción de poder no es algo que ocurra en una semana, es un proceso. Por eso tiene sentido hablar del proceso constituyente. El proceso constituyente es la construcción de poder con miras a una nueva constitución. ¿Por qué se necesita un proceso constituyente? ¿Por qué no puede hacerse? Yo he escuchado muchas veces esta pregunta. ¿Por qué la nueva constitución no puede salir con una acumulación de reformas constitucionales? Y a esto yo diría dos cosas. La primera es que no puede salir como un proceso de acumulación de reformas constitucionales porque eso es ejercicio de poder constituido. El poder que se ejerce de reformar la Constitución es lo que aquellos de ustedes que lo hayan hecho y los que no lo harán aprenden como poder constituido. Lo que caracteriza al poder constituido es que es un poder institucionalmente configurado. Tiene procedimientos, órganos, límites, competencias, etc. ¿Y está institucionalmente configurado para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa configuración? ¿Por qué está configurado de un modo y no de otro? Respuesta obvia. Para proteger algo. Para asegurar que cuando se ejerzará con cierta finalidad. Y en el caso del poder constituido, de la reforma constitucional, ¿cuál es la finalidad? La protección de la Constitución, evidentemente. El poder constituido es constituido para que pueda reformar el texto constitucional, pero para que no pueda afectar la Constitución. Esto no es una denuncia. En una Constitución democrática, la forma constituida del poder de reforma de la Constitución existe para garantizar que no se va a negar con ninguna reforma el principio democrático. Entonces, la reforma constitucional, la forma institucional de la reforma constitucional existe para proteger la Constitución.
Si la Constitución como la decisión fundamental sobre la forma política. Si la decisión fundamental sobre la forma política es una decisión democrática, entonces las formas institucionales del poder constituido van a existir para proteger la forma democrática de la Constitución. Si la Constitución es una Constitución neutralizadora, como la nuestra, si la decisión fundamental de la Constitución es neutralizar el poder político, entonces el poder constituido va a estar constituido de un modo tal de proteger la neutralización. Proteger la neutralización quiere decir que va a ser políticamente imposible acabar con la neutralización. Salvo cuando la neutralización se haya gastado sola, como los senadores designados, ¿no? que ya se habían neteado y que entonces ya no neutralizaban. O cuando la mantención de la neutralización tenga un costo exorbitante en otros términos, como el sistema binominal, que estaba liquidando. De hecho, yo creo que liquidó la idea de representación democrática. Y vamos a vivir todavía por mucho tiempo con esas consecuencias. Entonces, claro, y esto me lleva a la segunda parte de la respuesta. La pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar la Constitución vía reforma una tras otra? Mi respuesta es, primero, porque el poder constituido está constituido para proteger la Constitución. De modo que a través del poder constituido no se puede cambiar la Constitución, y esto no es una observación conceptual o teórica, esto es una observación política. Y la segunda, sin embargo, es que a pesar de lo anterior, en el largo plazo es probable que ello resulte. Si ustedes lo piensan, en el siglo XX el principio democrático avanzó venciendo enemigos mucho más formidables que las trampas constitucionales en Chile y en el extranjero. ¿Por qué? Porque el principio democrático era la única forma de organización política que podía legitimar. Entonces, yo creo que en el largo plazo lo probable es que al final la cultura política neutralizada vaya evolucionando en algo distinto. Ahora, el punto es que el largo plazo es largo. O sea, tomó 15 años eliminar a los senadores designados. Tomó 10 años adicionales a eso acabar con el sistema binominal. Va a tomar, digamos, apliquemos la misma lógica, va a tomar otros 10 años acabar con el Tribunal Constitucional o modificar el Tribunal Constitucional lo suficiente, y otros 10 más ulteriores acabar con las leyes orgánicas constitucionales, y después de eso tendremos que esperar que la cultura política se vaya purgando de la neutralización que aprendió durante los 30 años. O sea, sacando las cuentas, tendremos que esperar algo así, no sé, supongo entre 25, 30, 40 años. Y la pregunta, por cierto, es si nosotros podemos ser tan frívolos en asumir que Chile va a tener estabilidad institucional durante los próximos 25, 30, 40 años con las condiciones de deslegitimación que produce un poder político neutralizado, de modo tal que simplemente podemos sentarnos a esperar que las trampas se vayan cayendo solas por el paso del tiempo. Yo creo que eso es completamente irresponsable. Y eso entonces nos lleva a una pregunta alternativa. ¿Cómo si no? Si no es a través de poder constituido, ¿cómo? Y ahí es donde importa esta idea del poder constituyente. El poder constituyente lo que tiene de característico es que no se somete a las relativizaciones propias de lo constituido, precisamente porque no es un poder institucional. Pero tiene una... digamos, esa parte es la que está, que no se somete a las condiciones de lo constituido. Eso lo notaríamos en la tabla de FODA análisis, lo pondríamos en las fortalezas. Fortalezas del poder constituyente no se somete a las relativizaciones de los poderes constituyentes. Debilidades. Es muy difícil, porque tiene que ser creado. Porque supone el desarrollo de la capacidad de actuar en concierto con miras a una nueva constitución. Y en una cantidad grande, muy grande. Hoy día pareciera que la Constitución, como yo decía al principio, no es un problema. No, como que el problema constitucional desapareció. Así como que se esfumó por arte de magia. Yo creo que el hecho de que el gobierno actual crea que la Constitución no necesita ser cambiada y que en el mejor de los casos habrá que hacer alguna reformilla por aquí o por allá, no quita en nada, no elimina en nada toda la situación constitucional que yo he intentado describir en lo anterior. O sea, creo que todavía es implica simplemente negar que haya una ciudadanía cada vez más
divorciada de una clase política cada vez más vuelta sobre sí mismo, incapaz de procesar demandas de transformación, incapaz de enfrentar la voracidad de los poderes fácticos, dejando al ciudadano en la indefensión ante ellos, etcétera, etcétera. Todo eso está ocurriendo y todo eso sigue ocurriendo. Y todo eso sigue agudizando este divorcio. Y entonces eso crea, creo yo, una situación de inestabilidad. Inestabilidad no en el sentido de que las cosas se vayan a acabar mañana porque se derrumbe como un castillo de naipes la institucionalidad, no. Inestabilidad en el sentido de una política institucional cada vez más débil. Cada vez más débil quiere decir cada vez más parecida a una pluma que lucha contra el viento. Y ustedes se imaginarán cómo le irá en cuanto a la dirección a la pluma que lucha contra el viento. Y eso, creo yo, va a ir creando cada vez más condiciones para una reforma, para una nueva constitución. Condiciones que no van a aparecer marcadas. Es decir, no es que uno va a abrir el diario un día, y menos la prensa chilena, uno va a abrir el diario y va a leer en la prensa que dice aumentan las condiciones para la nueva constitución. No, las condiciones para la nueva constitución van a ir aumentando a medida que se va produciendo esta desafección ciudadana por esta política y una demanda ciudadana por alguna política distinta, que es una demanda que se manifiesta sin claridad de sí misma. Y por eso creo yo es tan importante que haya espacios como este en que podemos discutir sobre el problema, conversar, adquirir claridad sobre él para saber reconocer lo que está pasando, porque nada de lo que esté pasando va a venir marcado con las etiquetas de los profesores de Derecho Constitucional. Nada, el poder constituyente, el poder necesario para adoptar una nueva decisión sobre la forma política, va a estar evolucionando sin ser llamado y sin ser reconocido como poder constituyente. Entonces, si uno está buscando el tipo de cosas de las cuales aprende en los cursos de Derecho Constitucional, no lo va a ver. Pero si uno entiende cuál es el problema de la política, si uno entiende cuáles son las consecuencias de la Constitución neutralizadora, y si uno entiende cuál es el test que aplicar a una decisión para distinguir, para no cometer el error que cometió Ricardo Lagos, y distinguir una nueva Constitución de una reforma constitucional, en la medida en que uno entienda eso, bueno, yo creo que uno va a tener una capacidad de abrir el diario y tener más claridad constitucional sobre lo que está pasando en el día a día. Si lo que yo les he dicho sirve para eso, entonces yo me doy por enteramente servido. Muchas gracias. ¿Cómo procedemos ahora? ¿Y yo me modero a mí mismo? Me dicen que tengo que ser yo mi propio moderador, así que... Me voy a aprovechar el micrófono. Perdón. Profesor, yo a propósito del texto constitucional, más allá del texto constitucional, nosotros somos espectadores hoy día del crecimiento de la Constitución y su invasión prácticamente a otras ramas del derecho, ¿ya? A mí me gustaría saber qué rol cumplen aquí, por ejemplo, los tratados internacionales que ingresan ya a la Constitución vía el artículo 5 y que también ingresan a otras ramas del derecho. O sea, ¿eso supera de alguna manera las trampas que tiene la Constitución? Porque hoy día vemos que los tribunales, por ejemplo, los juzgados del trabajo, inclusive los juzgados civiles, están recurriendo constantemente a los tratados internacionales para superar aquellos cerrojos que pareciera tener la Constitución. Yo soy más bien escéptico respecto de lo que significa el derecho internacional en esa materia. Lo cual no quiere decir que soy contrario a cualquier uso del derecho institucional en el día a día. La razón por la cual el derecho internacional y esas apelaciones al derecho internacional son hoy día relevantes es porque ellas compensan la neutralización política. O sea, en defecto de decisiones políticas que deberían haber sido tomadas, en defecto de ellas, bueno, habrá que apelar a lo que haya. Y si lo que hay son decisiones internacionales o instrumentos internacionales, bueno, será eso. Nada refleja mejor que eso, creo yo, ilustra mejor eso, que yo creo que pasa en todas esas áreas, pero lo que mejor lo ilustra es, bueno, vean ustedes, el decreto de ley de amnistía sigue siendo una ley vigente de la República. Y los tribunales simplemente decidieron no aplicarlas. Decidieron no aplicarlo usando argumentos del derecho internacional, ¿no? Pero claro, la solución a eso, evidentemente, en una política no neutralizada, habría sido que la ley de amnistía, o la derogación o no de la ley de amnistía, y las consecuencias de la derogación,
habrían sido discutidas políticamente y se habría dictado una ley que la derogara, por ejemplo. O se habría tomado la decisión de no derogarla, y eso habría significado enfrentarse al problema. Como eso es imposible, no es imposible, como eso simplemente es contrario a la neutralización que define la cultura política binominal, entonces el problema tiene que ser enfrentado en los juicios caso a caso de la manera en que se pueda. Y en ese caso, por cierto, y para eso el derecho, yo creo que parte importante del atractivo del derecho internacional viene por lo que ha significado en las posibilidades de progreso en la investigación de las causas de derechos humanos, y de ahí se ha derramado hacia otras áreas. Pero es importante, creo yo, notar que esa apelación al derecho internacional es la marca de una política neutralizada. Es precisamente porque no hay cómo enfrentar esos problemas en los términos en que deberían ser enfrentados. Es decir, la cuestión de si la amnistía se aplica o no se aplica a los casos de derechos humanos no debería depender de líneas jurisprudenciales. Esas líneas jurisprudenciales, todos los abogados lo sabemos, ¿no? Esas líneas jurisprudenciales, por muy justificadas que no le parezcan, todos sabemos que pueden cambiar. Y que cuando cambie va a haber otra acusación constitucional, pero es parte de la lógica de una línea jurisprudencial que puede cambiar. ¿Qué es lo que no puede cambiar? ¿Qué es lo que uno sí puede? Uno no acusa a un juez, y no me estoy pronunciando ahora sobre la acusación, pero estoy hablando en general. Uno no acusa a un juez de prevaricación porque se desvía de una línea jurisprudencial. Uno acusa a un juez de prevaricación porque viola la ley. Pero entonces, para que haya prevaricación se necesita ley. Pero para que haya ley se necesita un poder no neutralizado. Entonces, yo sé que la referencia suya no era los casos de derechos humanos, pero yo creo que la pregunta suya es respondida de esta manera, porque lo que pasa en esas otras áreas también es más o menos parecido, ¿no? En vez de tomar una decisión sobre, hasta dónde llegan los derechos fundamentales en la empresa, ¿no? ¿Cuál es el estatuto del trabajador y hasta dónde el hecho de que tenga derechos fundamentales implica limitación de los poderes del empleador? En vez de hacerlo, en vez de hacer ese esfuerzo que se supone que es lo que hace la ley, el legislador prefirió decir, tutela, ¿no? Y yo creo que esa es una manera de abdicar, o no abdicar, porque para abdicar de algo hay que tenerlo en primer lugar, ¿no? Eso es un reconocimiento del hecho, o una consecuencia, digámoslo así neutramente, una consecuencia del hecho de que en el legislador no hay poder político para tomar esas decisiones. Buenas tardes, me presento Jorge, estudiante de Ingeniería, ciudadano de a pie. ¿Con mayúscula o con minúscula? Con minúscula, no, bien. Common person. Mi consulta, no soy muy entendido en lo que es el derecho, pero me queda claro después de su cátedra, es que a mi parecer la democracia es un gran negocio nada más, una herramienta para mantener un gran negocio. Y entonces la pregunta que me hago, con todo lo que usted ha explicado acá, es, me voy a Kant, y Kant dice, para construir una nueva metafísica tuve que derrumbar todo lo anterior. Entonces, mi pregunta es, para crear una nueva constitución, ¿debemos derrumbar todo esto? Y si se hace esto, ¿qué obtenemos? Porque renunciar a esto es renunciar a todo lo que es el libre mercado, y esas cosas, y ya se sabe por historia que la Unión Soviética lo hizo, pero ellos lo hicieron más que todo para llevar una revolución industrial que se pudiera acercar a lo que Europa estaba desarrollando. Entonces, como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O vamos y derrumbamos todos los principios? ¿O esperamos los 70 o siglo que corresponde? Bueno, a ver, yo distingo dos afirmaciones en su pregunta. Una, sí, la nueva constitución, o sea, el orden que reemplace a este orden en caso de que llegara a ser, tiene que tener continuidad o no tiene que tener continuidad en cuestiones como que sea una economía de mercado, etc. Esa es una. Otra es, si lo que hay que hacer es buscar la transformación del orden existente o simplemente esperar que... Yo creo que hasta cierto punto, parto por la segunda, yo creo que hasta cierto punto no hay mucho que podamos... O sea, no hay... Las instituciones políticas son estables, no porque sí. La estabilidad de las instituciones políticas no descansa en el hecho de que ellas están descritas en libros elegantes, encuadernados en cuero.
o en alguna cosa más amistosa con los animales. La estabilidad de las instituciones políticas descansa en que esas instituciones son capaces de producir legitimación frente a los ciudadanos que viven bajo ellas. Por supuesto, esto no quiere decir que no pueda haber instituciones ilegítimas o que no producen legitimidad. Lo que quiere decir es que las instituciones que no producen esa legitimidad frente a sus propios ciudadanos, o sea, frente a los ciudadanos que viven bajo ellas, son mucho más débiles e inestables. Entonces yo creo que hoy día las instituciones políticas chilenas son inestables. Inestables no es una predicción de que se van a derrumbar en pocos días. Inestables quiere decir que les resulta difícil actuar eficazmente. Entonces yo creo que esto es un problema que va a seguir afectando a Chile mientras haya una cultura política neutralizada. Y lo va a afectar no solo por razones, por así decirlo, entre comillas, político-ideológicas, a las cuales se refiere la otra parte de la pregunta, sino las va a afectar porque tener una política que es incapaz de producir, de tomar decisiones transformadoras, es problemático por razones muy adicionales a la transformación del modelo neoliberal, etc. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, ¿cómo es que es posible que en los últimos 30 años, para no hablar de los últimos 200, pero los últimos 30 años, no ha sido posible ni siquiera que haya un pinche reconocimiento constitucional a la existencia de los pueblos indígenas en Chile? Y eso no ha sido baladí desde el punto de vista del desarrollo del conflicto en la Araucanía, ¿no? Lo ha agudizado, porque hay un conflicto por reconocimiento político, y cuando una demanda de reconocimiento se encuentra con el desconocimiento, lo que produce es la radicalización de esa demanda. Y es perfectamente concebible, no estoy prediciendo nada, estoy simplemente ilustrando cosas que pueden pasar. Es perfectamente concebible que la incapacidad de tomar una decisión de verdad, reconociendo el problema político en la Araucanía, y que entonces se intenta solucionar por la vía, dependiendo de cuán progre es el ministro del Interior, por la vía de represión política, de represión policial o políticas sociales, ¿no? Pero el contenido político del conflicto planteado por la demanda del pueblo mapuche, ese contenido es negado. Y como es negado, el conflicto se agudiza. Y es perfectamente posible que llegue un punto en que por haber sido negado sea insolucionable, cuando al principio era solucionable. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Entonces, además de las discusiones sobre derechos sociales, sobre la educación, sobre los sistemas de reparto y sistemas de capitalización individual, también, que eso es como el núcleo ideológico del asunto, ¿no? Entre quienes defienden y quienes no, lo que yo llamaría el modelo neoliberal, etc. Además de eso, tener un sistema, vivir bajo una cultura política neutralizada, es extraordinariamente costoso por esas otras razones. Piensen otro ejemplo, que yo supongo que aquí lo sienten especialmente. Yo no he conocido a nadie que defienda el orden administrativo chileno. Todas las personas con las cuales yo he hablado saben que el orden administrativo chileno es insoportablemente centralizado, ¿no? Que la distribución de competencias entre Santiago y el resto de las regiones o sea, si hubiera una cosa que se llamara museo institucional, el orden administrativo chileno colgaría ahí como una pieza central, porque es una pieza de museo, es del siglo XIX, ¿no? 20 años de discusión sobre, o de tematización, que a veces se discute con más intensidad, con menos intensidad, comisiones, etcétera. ¿Qué ha cambiado? Bueno, no mucho. Ahora se van a elegir gobernadores regionales sin competencias. ¿Cuántas posibilidades de desarrollo regional se han ido perdiendo por este centralismo enorme? Entonces, en cuanto a lo primero, yo creo que dejando incluso de lado la cuestión de la protección del modelo neoliberal, quiero decir, incluso quienes creen que es importante defender el modelo neoliberal, no digo que usted, pero quienes creen, digamos, no sé, deberían ver que tener una política capaz de actuar eficazmente para procesar demandas ciudadanas es algo que es bueno para todos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no creo que la alternativa a lo que hay sea Venezuela. Yo creo que hay mucho espacio para transformar lo que yo llamaría el modelo neoliberal, sin que por eso sea una cuestión, para movernos hacia modelos que, claro, que han fracasado, por distintas razones, cada una de las cuales merecería ser latamente discutida, pero que hoy día no son
nos sirven como modelos. De modo tal que yo o sea, yo sí vincularía la discusión de la nueva Constitución a la posibilidad de superación del neoliberalismo. Sí, porque con una cultura política neutralizada eso es imposible. Pero no la vincularía en el sentido de que la discusión sobre la nueva Constitución no es la discusión sobre el neoliberalismo. La discusión sobre la nueva Constitución es la discusión sobre si los chilenos necesitamos tener una política que esté legitimada frente a los chilenos. Y yo creo que a eso nadie puede responder, nadie debería responder negativamente, porque a nadie le debería, todos deberían creer que es una buena cosa que la política chilena estuviera legitimada frente a los chilenos. Casi me mato. Profesor, respecto a una pregunta que tiene que ver más que nada con la legitimidad del poder constituyente y en sí la legitimación que tiene que haber en una constitución. Bueno, conocemos diferentes autores que tienen diferentes también posturas frente a esto. Uno de ellos, por ejemplo, es Cristóbal Belolio, que plantea que el problema constitucional se podría resolver de manera formal, estableciendo una alta votación que permita decir que con esa alta votación democrática, por ejemplo, un 75% de un texto constitucional, estaríamos hablando de un texto constitucional legitimado. Pero hay otras posturas, por ejemplo, ya no chilenas, por ejemplo, Pablo Iglesias, que plantea que no solamente se soluciona con una alta votación, sino que tiene que ver con un sentido sustancial respecto a lo que es la democracia y que hay que compartir, por ejemplo, criterios de bien común y solidaridad dentro de las decisiones que se van a plasmar dentro de una constitución. ¿Cuál de estas dos posturas adhiere más su posición? La pregunta por la Constitución, no por la reforma constitucional. La pregunta por la Constitución tiene un contenido un poco como paradojal, ¿no? Porque si la Constitución contiene reglas para especificar cómo se toman decisiones políticas, la pregunta obvia es, ¿dónde están las reglas que especifican cómo se toma la decisión sobre cómo se toman las decisiones? ¿No? O sea, es como una serpiente comiéndose la cola. Yo creo que lo que usted dice que dice Bellolio, es solo parte del asunto. Yo creo que un proceso de reforma constitucional se caracteriza por tiene dos características. La primera, y cualquiera de esas dos características que fuera eliminada, haría que se dejara de ser un proceso de reforma constitucional y pudiera transformarse en un proceso para una nueva constitución. La primera característica es que una va de suyo en la idea de reforma constitucional, que si todo lo que no se reforma queda igual, ¿no? Esa es la primera. Que la posición por defecto es lo que hoy día existe. La segunda es que es un proceso de modificación especialmente dificultado, ¿no? 2/3 o 3/5. Fíjese lo que usted significa. Que esto significa que esa minoría, que es suficiente para negar los 2/3, o sea, 1/3 más 1, puede vetar cualquier propuesta y como consecuencia de ese veto sigue lo que existe. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sigue lo que existe? ¿Quién apoya a lo que existe? Bueno, 1/3. Entonces, el procedimiento agravado, la segunda característica, dada la primera, que en lo que no se cambia sigue lo que existe, el procedimiento agravado no muestra, o sea, el hecho de que se requieran 2/3 para la reforma constitucional no muestra que la Constitución es el resultado de un gran acuerdo, muestra lo contrario, es el efecto precisamente contrario. Ahora, imagínese si usted eliminara cualquiera de estas dos condiciones, que dijera, por ejemplo, el punto por defecto no es lo que existe, si no hay acuerdo no hay regla nomás. ¿Me entiende? Así que si no llegamos a un acuerdo sobre derecho de propiedad, bueno, no hay garantía constitucional del derecho de propiedad. Si no llegamos a un acuerdo sobre el derecho a la vida, bueno, no hay derecho constitucional a la vida. Si no llegamos a un acuerdo sobre la existencia del Congreso, bueno, no hay Congreso. Eso es completamente distinto. Yo diría, ahí usted tiene una regla de decisión de 2/3 y si tiene por referencia a un vacío, esto es algo que, porque Lagos tiene esta peculiaridad de que de repente se da cuenta de las metidas de patas que comete. Esto Ricardo Lagos lo vio cuando dijo la discusión sobre la nueva Constitución tiene que partir de una hoja en blanco. Porque si es de hoja en blanco, entonces ya no hay veto, ¿no? Ya no hay nadie que defienda lo que existe. La otra posibilidad es que usted dijera, si no hay acuerdo, no hay, sigue lo que existe, pero eliminamos la segunda condición, el procedimiento especialmente agravado.
Y volvemos a la regla de la Constitución del 25. La Constitución del 25 se podía reformar por mayoría absoluta de los senadores y diputados. Punto. No había quórum calificado. Entonces, si usted tiene esa regla, lo que existe se puede modificar por mayoría, entonces, claro, el problema de cuál es la regla por defecto no importa mucho. Entonces, yo diría, estas dos características, un procedimiento especialmente dificultoso y la consecuencia de que si ese procedimiento no es completo, no se realiza, se mantiene lo que existe, hacen que un proceso de reforma constitucional no sirva para transformar, para tomar una nueva decisión. Cualquier procedimiento que prescindiera de cualquiera de estas dos condiciones, cualquiera de las dos, creo yo, entraría en la liga respectiva. Eso no quiere decir que cualquier procedimiento es indiferente respecto a cualquier otro, porque ahí entran otras consideraciones. Yo creo, de hecho, que por razones de legitimación frente a la ciudadanía, cualquier cosa que no sea una asamblea constituyente va a terminar siendo vista por la ciudadanía como otra cocinería más de Andrés Saldívar. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay razones adicionales para decir, de todos los que están en la Liga Constituyente, de todos los procedimientos que están en la Liga Constituyente, hay algunos que responden al problema que tenemos mejor que otros. Y yo creo que el problema que tenemos, yo creo que cuando el punto llegue, cuando lleguemos al punto en que la solución sea necesaria, yo creo que esa solución solo va a poder ser una Asamblea Constituyente. Que por supuesto reúne las dos, por lo menos elimina la primera condición, y la segunda, bueno, ahí habrá que depender de cuál es la regla de decisión de la Asamblea. Me dicen que estamos como en el tiempo, así que... Sí, no, cortito. No veo mucho ¿Una más? Sí. ¿Alguien más? Acá. ¿Sí lo podemos tirar? ¿Dos más? Ya. Profesor, bueno, como profesor premillennial, ya, planteando algunas circunstancias a partir de lo que usted está señalando, hoy día la principal trampa que efectivamente uno podría aducir es el acostumbramiento al sistema. Exacto. Es lo que yo llamo la cultura política binominal. Efectivamente. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, salen líderes nuevos criticando las decisiones transformadoras que se toman en otros países, ya, independiente que estén buenas o malas, yo no voy a entrar en esa discusión, pero en definitiva ellos probablemente han tenido la valentía que Chile no ha tenido y que tampoco pretende tener en el futuro, porque a la larga, en definitiva, esto tiene que ver con lo de la medida de lo posible y otras circunstancias más o menos de ese tipo. Ahora, cuando usted hace la reflexión a Venezuela, más allá efectivamente que uno no conoce necesariamente la realidad, y yo también creo que existe la independencia de los pueblos, lo preocupante hoy día justamente tiene que ver con eso, que partir de la base de que Chile está bien. Por ejemplo, hoy día no se hace el mismo cuestionamiento respecto a Argentina. Y Argentina está viviendo una situación muy compleja que probablemente va a derivar en una circunstancia gravísima y probablemente de mucha violación de los derechos humanos, incluso peor que cualquiera de los que hoy día se conocen y que se jactan algunos de decir que está la tendalada en otra parte. Pero a partir justamente de esa reflexión, es interesante justamente poder visualizar esos ejemplos de derecho comparado, uno podría decir, porque en definitiva demuestran que Chile no ha sido capaz justamente de ponerse de acuerdo en que eso está mal. Y hoy día también me parece peligroso, y eso yo creo que es importante desde la cátedra, sobre todo los que tenemos sobre 40, que en definitiva en algún momento también nacimos en dictadura y estudiamos en dictadura, tenemos que plantearle a los muchachos que vienen después, que son hijos de la democracia, que esto no es bueno. O sea, hoy día como Chile está, no puede seguir estando. Porque el día que nos conformamos con que Chile está mejor que el resto, hasta ahí nomás llegamos. Esa sería como la reflexión. A ver, brevísimamente, porque en general estoy de acuerdo, diría un par de acotaciones. Yo creo que es verdad lo que usted dice. Yo no creo que Chile esté bien en ese sentido. Creo que Chile está que nosotros estamos en la mitad de una crisis política aguda, pero de, como diría Douglas, low perfil, ¿no? O sea, de baja intensidad. Una crisis política aguda, pero de baja intensidad. Como es de baja intensidad, no, claro, no hay grandes cosas que pasen día a día, pero yo creo que es una crisis política aguda que se va desarrollando en el tiempo. Ahora, por supuesto, la situación latinoamericana es una situación bien difícil, porque yo creo que hay
las cosas que pasan en Chile nunca pasan solo en Chile, ¿no? En Chile se tomaron la casa central de la Universidad Católica al mismo tiempo que se estaban tomando la Universidad de Berlín, y se estaban tomando la Universidad de Berkeley, y estaban tomando en fin, Chile tuvo su golpe de Estado cuando toda Latinoamérica tuvo su golpe de Estado. Pero ninguna de esas cosas quiere decir que esos fenómenos no tuvieron causas chilenas, ¿no? Así que yo creo que es verdad que hay un problema, o sea, hay hoy día una sensación de un orden global que no parece ser muy sostenible en el orden, en la ruta que va. Y hay países que están buscando, o espacios donde están buscando alternativas con más o menor creatividad, con más o menor sensatez, con más o menor populismo. Normalmente quienes más han sabido identificar este problema y usarlo electoralmente ha sido la derecha, vean el caso norteamericano, el caso británico, el caso de Hungría, en fin. Todo eso es verdad. Ahora, yo diría, de todos esos casos, yo separaría, creo yo que es un caso especialmente lamentable, el caso de Venezuela, que yo creo que responde a una lógica distinta. Y que, bueno, por eso lo han usado en Chile. Y yo creo que el costo que quienes creen que es necesaria una transformación han pagado por eso ha sido muy alto. Y yo creo que eso es un error. ¿Sí? Sí, profesor, una consulta. ¿Cuál es lo fundamental en el cambio de la Constitución firmada por Pinochet a la firmada a Lagos? ¿Qué fue la médula? ¿Qué fue lo que cambió realmente, aparte de una firma? Usted dice el 2005. Pues sí. Bueno, yo creo que es interesante la reforma constitucional del 2005. La reforma constitucional del 2005 muestra cuán lejos se puede llegar a través del ejercicio del poder constituido. Y se puede llegar, digamos, yo no quiero por un minuto decir es irrelevante que el presidente de la República haya vuelto a tener la posibilidad de pedir la renuncia a los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que eso no es irrelevante. Claro, no es políticamente la cuestión más aguda porque no afecta mucho ahora, pero está bien, puede ser una cuestión importante. Lo que yo creo que pasó en el 2005 es que todas lo que Lagos llamaba, siguiendo a otra gente, ¿no? Lo que Lagos llamaba los enclaves autoritarios, o lo que se llamaba durante la transición los enclaves autoritarios, que yo creo que es una mala manera de describirlo. Esta es una etiqueta que creo que fue inventada por Manuel Antonio Garretón. Yo le decía a Garretón que es una mala manera porque da la impresión de que la Constitución es un mar de democracia y tiene unos enclaves autoritarios, cuando yo creo que es al revés, ¿no? Es un mar de autoritarismo y tiene algunos enclaves democráticos. Pero bueno, entendiéndolo así, todos los enclaves democráticos que no correspondían a trampas actualmente vigentes y que fueran relevantes, fueron eliminados. Entonces, no fueron eliminados el sistema binominal, no fueron impugnados los quórums de aprobación de la ley, no fueron impugnadas las reglas de reforma constitucional, no fue impugnado, sino maximizado por alguna razón incomprensible. O sea, no es incomprensible, hay mucho que decir a eso. Tiene que ver con los profesores de Derecho Constitucional, que en esta parte son los villanos. No fue reformado, sino ampliada las competencias del Tribunal Constitucional. Esa es la parte, digamos, en las trampas constitucionales que estaban todavía vivas y operando, la Constitución, el proceso de reforma constitucional de 2005 no las tocó. Todas las demás, todas esas otras trampas que se habían puesto ahí, por así decirlo, si me lo permiten, just in case, ¿no? O sea, por si las moscas, y que en definitiva la experiencia política chilena mostró que no habían sido necesarias, no era necesario tener un Consejo de Seguridad Nacional que pudiera dar un golpe de Estado institucionalizado, ¿me entienden? Bueno, ya el 88 se había descubierto que ya no era necesario tener la proscripción de los partidos marxistas, que el costo internacional era demasiado alto, no era necesario que los presidentes no pudieran remover a los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Entonces, y había otras trampas constitucionales que habían cumplido una función importante de neutralización, pero que ya no la estaban cumpliendo, como los senadores designados, que ya estaban neteados. Y no solo neteados, sino que lo probable es que la siguiente designación iban a darse vuelta, iban a ser mayoría de la concertación, y entonces los presidentes se iban a ir sumando. Entonces, la verdad es que ya había trampas que se habían quemado por su uso, había trampas planificadas pero que nunca se usaron porque fueron puestas ahí, o cerrojos que se pusieron ahí en anticipación, porque claro, cuando uno anticipa desde 1980 lo que va a pasar en 1990, bueno, le achunta algunas y no le achunta otras. Entonces, hubo trampas que nunca operaron, por así digámoslo, porque fueron tiros por elevación. Esas fueron eliminadas. ¿Cuáles no fueron eliminadas?
todas las trampas constitucionales que seguían neutralizando, que todavía estaban vigentes y que eran eficaces. Esas no fueron tocadas. ¿Por qué no fueron tocadas? No porque haya habido una mente que dijo, estas son trampas vivas, estas son trampas muertas, denlas muertas. No, no es que haya habido una mente, es que la propia lógica de la política lleva a que quienes son beneficiados por las trampas que están vivas digan, yo no voy a dar mis votos para acabar con ellas. Yo no voy a dar mis votos para acabar con un sistema electoral que me beneficia, yo no voy a dar mis votos para acabar con reglas de aprobación de la ley de enseñanza que me aseguran que la educación no va a quedar en manos de estos comunistas. Yo no voy a dar mi voto, ¿me entiendes? Entonces, el caso del 2005 es un ejemplo de laboratorio, creo yo, de el efecto que tienen el que la reforma del 2005 haya sido ejercicio de poder constituido. Como fue ejercicio de poder constituido, pudo eliminar todo lo que no era políticamente relevante en el día a día. Y no pudo tocar todo lo que sí era políticamente relevante en el día a día. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Buenas tardes. Agradecemos la presencia del doctor Atria y su generosa presentación en la Universidad Pública más austral de Chile. Como una toma de agradecimiento a su acto generoso, invitamos a nuestra directora interina de la carrera de Derecho y al alumno del primer año, Samir Cárcamo, a entregarle un pequeño regalo a nuestro invitado. Señoras y señores, agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en esta actividad y nos despedimos deseándole que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.